Ser podcast. El Larguero con Álvaro Benito. Seguirá con Ramón Besa y Manuel Javois hacer el repaso habitual hoy centrado en dos nombres propios, José Mourinho y Julián Álvarez, que ha sido la gran noticia de la tarde. Está por ahí Javier Rez. Hola, Javi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Álvaro, buenas noches. Avisamos que el extracto que vamos a poner de Mourinho es bastante amplio, pero yo creo que merece la pena. ¿Cómo has notado tú hoy a José en su vuelta? Le he visto bien, y además también en el club me ha dado tiempo luego a hablar con gente del Real Madrid, gente importante y gente también que está cerquita de Mourinho, y él estaba tranquilo, seguro. Ha sido su presentación, yo la habría hecho antes, esto también se lo he comentado al Real Madrid, yo creo que tiene que haberla hecho mucho antes, cuando llegó hace 3 meses. Ha decidido hacerlo el club como lo ha hecho, pero la puesta en escena me ha gustado. 41 minutos, 20 preguntas. Se le ha visto cómodo a José Mourinho, que ha aparecido en la sala de prensa a las 9:30. Se ha ido a las 10:11 y luego ha dirigido el entrenamiento del equipo blanco. Luego te cuento las novedades. No va a estar Tchouaméni mañana y vamos a ver a futbolistas como Carreras en el once inicial, como Brahim o como Güler, que se lo han ganado en la pretemporada. En la segunda parte, hombres como Bellingham o como el propio Diomandé. Fijos Mbappé y Vinicius en el once inicial mañana a las 9:30. Y bueno, vamos a escuchar este extracto que ha preparado Paco Hernández de José Mourinho, que hoy ha comparecido a las 9:30 ante los medios. A cada título del Madrid tenía la llamada del Presi, pero una llamada del Presi que yo he siempre respondido no tiene nada que ver conmigo. Y no tiene nada que ver conmigo, de verdad. Me alegro que el trabajo que he hecho aquí ha dejado cosas positivas, pero después los títulos son de los que aquí estaban, de Carlo, de Zidane. Quería preguntarle por dos en especial, Tchouaméni y Valverde. No sé si ha hablado con ellos de lo que pasó el pasado año, eso está cicatrizado, si le preocupa o si todo está perfecto para comenzar muy bien la temporada. Yo he llegado con mucha información, para decir la verdad, y desde el primer día en que llega Tchouaméni, yo estoy atento y no he sentido ninguna necesidad de hablar, porque he visto inmediatamente la normalidad. Es como si no hubiera pasado nada. Este verano el club ha intentado reforzarse en la posición del centro del campo, en el mediocentro, con Rodri, que finalmente no vino. Quería preguntarle si el equipo tiene un déficit en esa posición o necesita fichar a alguien ahí. Gracias. No creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. La guinda, ¿no? Sería como, yo pienso que la expresión es correcta, ¿no? Sería como la guinda, es un gran jugador, pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, porque yo pienso que Arda al final puede también, hoy no, pero dentro de algún tiempo podrá también jugar en esas posiciones. No es que tengamos un problema o que tengamos que ir a por otro jugador. ¿En qué punto del fútbol mundial pones tú a Vinicius y cómo valoras la noticia de que renueve hasta el 32 con el Madrid? La noticia no ha sido sorpresa. Yo cuando he llegado y me explicaron la situación contractual, mi primera pregunta es, ¿este se quiere quedar o no? No, este se quiere quedar. Una cuestión obviamente de números, una cuestión obviamente de su gente, sus agentes, pero este se quiere quedar. En este momento yo me he quedado absolutamente tranquilo. ¿Qué le aconsejaría al Mourinho de 2013 al Mourinho de hoy? Buena pregunta, pregunta filosófica, pregunta difícil. Y para mí es mucho más fácil estar ahora tranquilo que 5 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás. Es siempre una evolución. Mantener la tranquilidad. Y estoy en mejores condiciones hoy que estaba cuando llegué, que estaba cuando partí, y es un poco por ahí. ¿Cuál va a ser el primer 11 del Real Madrid contra el Español? El primer 11 de Mou. El primer 11 de Mou. Vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos. Un Mourinho más tranquilo, pero que ha dejado titulares. O sea, tranquilo, pero ha dejado titulares, ha dejado cosas interesantes, ¿eh? Sí, hombre, sobre todo hay dos cosas ahí. Una, que cuando mira a Juan Camilo, al
responsable de prensa del Real Madrid, que está a su lado, le dice, aquí han estado muchos, pero solo han ganado 2, ¿no? Ancelotti y Zidane, ¿no? Y luego lo del tema de las filtraciones, que ahora se da una importancia al tema de las alineaciones. Yo no voy a decir aquí ahora, pero yo entiendo que quieras tener una privacidad en tu grupo, pero que yo ya llevo muchos años y yo recuerdo que ibas al hotel de concentración del equipo, yo he seguido a todos, los de Madrid, al Rayo, al Atlético de Madrid, al Real Madrid, sección española, y antes de irse a la siesta te decían, este no me pone. O sea, es que era una normalidad absoluta. Yo no digo con esto que no deberá decirlo, pero se le da una importancia al tema del once inicial que para mí es una equivocación. Digo tanto en prensa como en jugadores y cuerpo técnico. Y dicho esto, nosotros somos periodistas, vivimos de las filtraciones y nosotros preguntamos. A veces obtenemos respuesta y a veces no. Nos están esperando Ramón Besa y Manuel Javois, pero mañana me has dicho que es Español Real Madrid sin Tchouaméni. Sí, sin Tchouaméni, lo ha dicho hoy en la sala de prensa. Yo apuesto por el siguiente 11. Se lo ha comentado ya a los jugadores. Courtois en la portería. Dumfries está para jugar, pero lleva más tiempo Trent Alexander-Arnold. Por la izquierda, Carreras. En la segunda parte puede jugar y el segundo partido frente a la Real veremos a Cucurella, pareja de centrales Konaté y Dinghausen. El doble pivote para Bernardo Silva y para Valverde, porque no está Tchouaméni. Güler, que ha sido el mejor del Real Madrid, va a ser el hombre que organice el juego del equipo blanco, con Brahim por la derecha, con Vini por la izquierda. En la segunda parte veremos también a Diomandé. Y delantero centro, que lo hemos visto muy bien en el partido frente al Schalke, a Kylian Mbappé. Buen viaje mañana, te escucho. Insisto, el Real Madrid contra el Español, que viene de ganar el primer día, así que va a ser un partido interesante en Correña Albarat. Un abrazo, Javi. Hasta mañana. Gracias, chao, chao. Viene por aquí Ramón Besa y Manuel Javois. Ramón Besa, buenas noches. Buenas noches desde Barcelona. Desde Barcelona. Y Manuel Javois, muy buenas, ¿desde dónde? Desde San Senso ya últimos días aquí. Boas noites. Boas noites. Mucho calor, ¿no? Por San Senso, tengo entendido, por Galicia. Está bajando ya un pelín, pero esta semana en la que yo no he estado, a primeros de semana, creo que fue los peores días del verano, sí, 34 grados, que aquí en Galicia es una barbaridad. Una locura. Sé que en otras partes de España a veces es relajante, pero en Galicia esta temperatura es bastante alta. Sí, Todo el cambio climático, a ver si quien no se ha dado cuenta, pues que se dé un poquito de cuenta. Y en Barcelona mucha humedad, ¿no, Ramón? Sí, sobre todo esto. El día del camper, por ejemplo, es que no se podía jugar a fútbol, porque ¿qué le vas a exigir o comentar a los futbolistas que estaban si tú casi no puedes ni abrir el ordenador, ¿no? Y no acostumbro a ser un pusilánime, sino que la sensación de chorrear, de que estás hecho unos torros, pues era manifiesta desde el primero al último minuto. Pero bueno, hoy llevamos ya un par de días mejor, empieza un poco de brisa, ha bajado la temperatura, veremos si también llega la lluvia, que es lo que necesitamos un poco. Efectivamente, como en gran parte de España. No voy a innovar mucho con los temas de hoy, después de unas semanitas de asueto, al menos en lo que a la sección de los viernes se refiere, y van a ser básicamente Mourinho y Julián Álvarez. Manuel, me apetece mucho escucharte. Del 0 al 10, ¿cuánto te apetece Mourinho? Ver el Real Madrid de Mourinho. Joder, no sé, 15 años después, ¿cuánto te apetece? 15 años después es una vida, a mí, o sea, que me apetece mucho y me apetece, por un lado, también medir las sensaciones, ¿no? de cuánto hemos crecido y cuánto hemos envejecido. A mí cuando se empezó a rumorear el fichaje, que yo estaba bastante desconectado por entonces, la verdad es que me apetecía nada, y lo dije, os lo conté, no sé si a ti, a Yago, nada, porque las segundas partes, bla, 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 qué viejos somos, etcétera. Se ha generado una cierta expectativa y el tío ha dado una rueda de prensa de 45 minutos, sí, en la que no ha levantado un titular grosero ni a tal, que ha dicho, bueno, a ver qué pasa. Creo que el Madrid que recibe Mourinho no es el Madrid que recibió Mourinho en 2010, 2009, sí, 2010. Sí, no tiene nada que ver. Es verdad que estamos entonces debajo del Barça, pero es cierto que aquel Madrid era un Madrid que había jugado brillantísimamente hasta un momento de la temporada con Pellegrini, que había marcado muchísimos goles, y sin embargo la sensación de superioridad aplastante de aquel Barcelona era infinita.
y en aquel momento Mourinho convulsionó el madridismo. Lo convulsionó, es cierto que lo dividió, es cierto que lo electrificó, pero a la plantilla aquello lo agitó y bueno, siguió estando por debajo de Barcelona, porque el Barcelona, pues no sé si qué otro club del mundo en qué época podría haberlo superado, pero es cierto que recuperó el fervor y el Madrid empezó a ganar títulos. De hecho, cuando se marchó se destapó en Champions. Creo que hacía falta Mourinho entonces. No sé si hace tanta falta ahora, pero tengo muchísima curiosidad, me ha levantado muchísima curiosidad todo lo que he ido leyendo, todo lo que he ido viendo este verano, la curiosidad que no tenía antes y la desgana que tenía antes cuando sonó de su nombre, de repente me ha generado expectativa. Es cierto que eso también a la cercanía del primer partido. O sea, vuelve el fútbol, ¿no? Lo hemos dejado con la final del Mundial y de repente hueles de nuevo el césped y tienes ganas de ver partidos y bueno, pues está Mou en el banquillo y ¿qué pasa? Otra cosa, y esto ya lo haremos en otro momento, que ahora no es el tema del que me preguntaste, es qué pasa en esa plantilla y si finalmente la falta de fichajes en el centro se va a notar o no. Es como poner todas las cartas delante de Mourinho, ¿no? Es decir, bueno, eres tú, se han hecho grandes fichajes, se ha hecho un gran desembolso, pero todo lo que hemos hablado en estos últimos años sobre la ausencia de Kroos y de Modric, pues no ha tenido repercusión en el mercado. O sea que en eso tendrá algo que ver Mourinho. Así que tengo muchísima curiosidad por saber qué hace con Camavinga, con Tchouaméni, qué hace en el centro del campo y cómo los mueve a todos. Y a Bernardo. Luego me repito como el ajo, pero hace unos días recuerdo charlar con Antonio Romero acerca de los paralelismos, Ramón, de esta situación fútbol español, de los dos grandes, del Madrid y del Barça, en 2026 con respecto al 2010. En 2010 llega Mourinho después de la primera estrella de España, de una selección española que está formada básicamente por futbolistas que jugaban en el FC Barcelona, y ahora en 2026 vuelve. Entonces el Real Madrid, bueno, llevaba no sé cuántos años cayendo los octavos de final de la Champions, en los octavos de final, ahora lleva 2 años seguidos perdiendo los cuartos de final, y ahora en 2026 de nuevo Mourinho vuelve en una situación complicada para el Real Madrid, no lleva tantos años sin ganar la Champions, pero lleva 2 años prácticamente en blanco, con una España que ha sido campeona del mundo, segunda estrella, la mayoría de futbolistas del Barcelona, del Real Madrid solo está Cucurella y de repente vuelve Mourinho. No sé si tú también ves ahí mucho paralelismo. Bueno, alguno hay, evidentemente, sobre todo por los futbolistas, aunque, por ejemplo, no visualizo un duelo Messi-Cristiano Ronaldo. Es decir, en aquella época estamos hablando de que, al margen del duelo de entre dos entrenadores como eran Mourinho y Guardiola, había jugadores con una competitividad, lo hemos hecho en el tiempo, siguen jugando los dos. O sea, la edad que tienen, a mí me cuesta mucho ver a Lamine Yamal o a Diomandé jugar con lo que han jugado estos dos jugadores. Por lo tanto, la sensación por esa parte es diferente. También es diferente en el sentido de que Mourinho llegaba como ganador de la Champions con el Inter, es decir, era un antídoto para detener al Barça de Guardiola, que parecía un equipo imposible de poder competir o de vencer, y yo creo que Mourinho tenía un cartel como entrenador que es el que no tiene ahora. Y ahora lo que a mí me interesa sobre todo es descifrar entre el personaje y el entrenador, es decir, cómo se lo va a hacer Mourinho para activar una plantilla que tiene ciertos parecidos con la selección francesa, por decirlo de alguna forma, muchos delanteros, muchos defensas, y a ver cómo liga el centro del campo contra un equipo, con el Barça, que tiene muchos paralelismos como juega la selección española, incluso a la espera de un 9, ¿no? La selección española juega con Oyarzábal, que digamos es un 9 muy particular, y el Barcelona está esperando a ver cuál va a ser el 9 que va a sustituir a Lewandowski. Pero luego está el personaje, que es el que yo ahora me tiene bastante confundido, porque no sé qué personaje vamos a ver. Cuando tiene ese tono bajo, Mourinho, como el que está utilizando, así simpático, siempre me parece que en lugar de hablar canta un fado. Es decir, no es un entrenador que pueda, sino tiene ese tono así un poco como plañidero, como nunca sabes por dónde pillarlo, al menos en mi caso, seguramente yo lo conocí en los tiempos de que era traductor, como se decía en Barcelona, que ese apodo es el que él tiene machacado, en el sentido cuando ayudaba a Robson y ayudaba a Van Gaal y se convirtió en un gran entrenador luego en el Oporto, y que era buen amigo de Guardiola. Curiosamente, recuerdo que la rueda de prensa que se hizo aquella famosa del puto jefe y el puto amo, que le dijo, bueno, te voy a tutear porque, bueno, nos conocíamos en el Barcelona y parece que no recuerdes los 4 años que estuvimos en Barcelona. Entonces, el personaje
me cuesta reconocerlo, sobre todo porque paralelamente a su intervención de hoy y lo que he leído, contrasta con lo que yo he visto en la serie estos días de Mourinho, ¿no? Los 3 capítulos sobre Mourinho. Digamos que no te fías de él. No te fías en el sentido de que el Mourinho que tú conoces y que has visto en la serie, que por cierto yo no la he visto, pero todo el mundo la recomienda, y digamos el Mourinho de un tono más bajo, más suave, el tema es cuando lleguen las curvas. Es que esto del fútbol es cuando lleguen las curvas. Ahí es donde se ven a los entrenadores. Porque sobre todo Mourinho, y tú ves las declaraciones de sobre todo los jugadores del Chelsea, estamos hablando de Terry, estamos hablando de Lampard, incluso estamos hablando de Ibrahimovic en el Milan, que luego estuvo en el Barça. Los futbolistas destacan sobre todo la manera que él tiene de abducirte. O sea, el entrenador que es capaz, no solo tácticamente, porque tácticamente el documental no descubre gran cosa, y creo que tácticamente Mourinho nunca ha sido un entrenador que haya apostado por un tipo de fútbol, sino que el fin justifica los medios y puede hacer un planteamiento en función del rival. Pero la forma que él convence a los futbolistas para ganar es una fórmula en que tiene un reto que siempre que tiene que destruir a alguien. O sea, cuando fui al Chelsea tenía que hacer grande al Chelsea porque el Chelsea no había ganado nada y lo hizo. Cuando fue al Oporto lo hice campeón de Europa cuando nada pensaba en el Oporto. Cuando fue luego al Madrid tenía que detener al Barça. Ahora entonces no sé exactamente si es que tiene que hacer grande al Madrid con una plantilla extraordinaria. No parte de esta de decir, bueno, evidentemente tiene que intentar desbancar el Barcelona porque en una situación parecida a la que podríamos hablar de Guardiola, el Barça lleva 2 ligas ganadas, el Madrid ninguna, como tú decías al principio. Entonces, prefiero aguardar antes que hacer comentarios de según qué tipo. Siempre me ha parecido un entrenador que tiene su qué. También me ha parecido muy personal, o sea, no participa en el documental, queda muy claro. Él se vende como un personaje muy atípico porque no forma parte de ninguna corriente futbolística. O sea, existe un poco el mouriñismo, no asociado a un estilo de juego, a una manera de ser. Y quiero ver cómo funciona en el Madrid, en un Madrid en que necesita retos con una plantilla que yo creo es que el Madrid tiene una excelente plantilla. Podría tenerla mejor si hubiera fichado a Rodri, pero es que la plantilla que tiene el Madrid, lo que ha invertido, estamos hablando de esta temporada, más de 200 millones, cuando la temporada pasada ya había hecho grandes fichajes. Pasa una cosa, Ramón. Sí, Ramón, te escucho. Ha dicho, perdón, una cosa rápida. Ha dicho Ramón una palabra clave para mí del fichaje de Mourinho, más allá de la sintonía que tiene con Florentino y de la que presumió en la rueda de prensa, ¿no? Que es decir, que tiene una gran relación. La palabra es abducir. Él consigue exprimir el compromiso a todos los jugadores y eso le falta mucho al Real Madrid. Bueno, es que perdona, Manuel, y ahora sigo contigo. Es que por ahí te iba a tirar. Es que el Real Madrid es el único club del mundo donde se pone iba a decir yo en discusión, no por parte de los aficionados, que no lo ven normal, y de hecho la ira, entre comillas, de los aficionados en el tramo final de la temporada pasada fue ¿y por qué no baja Vinicius? ¿Y por qué no baja Mbappé? Es que eso no pasa en ningún otro club del mundo. Entonces es como, a ver si a este le van a hacer caso de una puñetera vez, con perdón, porque no le hicieron caso ni a Ancelotti, ni a Xavi, ni a Arbeloa. Y lo hemos hablado, chico, juegas 90 minutos o 180 minutos cada semana, baja, no bajes en el entrenamiento si no te da la gana, o sea, baja, que es que dura lo que dura, ¿sabes? Y por culpa de eso se pierden títulos, en fin, se enfada la afición y el aficionado se queda impotente. Es triste, yo de hecho creo que lo dije al final de la temporada pasada, es como haber fichado a Chicote. Para que llegue al restaurante y te diga, esto tiene que funcionar así, tiene que hacerse, estas cosas se tienen que hacer así, lo que Mourinho tiene que hacer es algo bastante obvio, pero es cierto que en eso es el número 1, es decir, y este tío, pues no sé, no veo yo a Vinicius montándole un pollo en el centro del campo, no veo yo a Mbappé rascándosela mientras el rival ataca y él deambula por el centro del campo, no lo veo, o si lo veo cambiándolo, si es el Mourinho que el aficionado quiere ver, que es el que exige al jugador un compromiso absoluto y radical. Ahora, el Madrid, con ese compromiso absoluto y radical, que es un mínimo, pero que no se produce, que no se da producido, pues entonces empezamos a hablar de juego. Pero es cierto que es un club, es una plantilla tan grande que sin mucho juego, solo con compromiso, te aplasta. Pues, salvo que cuando juega de tú a tú con los grandes del continente, los demás partidos los gana por inercia. Joder, pues porque hace una jugada Vinicius, porque hace una jugada Mbappé, dispara desde los 30 metros o quien sea. Es decir, pero al Madrid eso incluso le estuvo faltando la temporada pasada, ¿no? Más allá de los incendios que hubo en el vestuario. Entonces, yo espero que por lo menos con Mourinho, más allá de que pueda haber más fútbol, sobre todo haya un compromiso inequívoco por parte de los jugadores y que el vestuario esté apaciguado, que regrese de alguna forma la unidad.
porque sin unidad en un vestuario de élite no se va a ninguna parte, eso está demostradísimo por muchas figuras que tengas. Y el otro nombre propio que quería poner encima de la mesa en el día de hoy era el de Julián Álvarez. A lo largo de la tarde ha habido una entrevista / comunicado de Miguel Ángel Gil Marín en la agencia F. El titular es básicamente: vamos a ayudar a Julián, le necesitamos para competir entre los grandes, y empieza diciendo que recalca la continuidad de Julián Álvarez en el equipo, remarca que el club va a ayudar al atacante y lo va a seguir cuidando para que dé todo su potencial, y remarcó que le necesitan para seguir compitiendo entre los grandes de Europa y además con alguna puya también al FC Barcelona. Ayer comentábamos, Ramón, en el Sanedrín y estos últimos días, que más allá de la óptica Barça y del hecho de que es el futbolista, ¿en qué posición está el futbolista cuando además su afición no le quiere? Gran parte de la afición no le quiere. Y ahora la patata caliente de y mañana, la rueda de prensa de Simeone, otra vez Julián Álvarez. ¿Le va usted a convocar? No le va a convocar. Y el domingo, si juega, pitada salvaje. No le quieren, o gran parte de la afición no le quiere. Entonces, desde el punto de vista de Julián, es una situación muy delicada. Muy delicada. Sí, no es fácil, porque creo que la vía de ir a la Premier, vía Arsenal, también creo que lo comentamos en el programa, él no le seduce. Julián o es el Barça o no se mueve, o eso es lo que parece, sobre todo porque él regresó del City y digamos que a la Premier ya está, o no es un jugador que no sepa de qué va la Premier, aunque la oferta venga del Arsenal. Entonces, Julián tiene un problema en el Atlético de Madrid. A mí me parece razonable que el Atlético de Madrid, por una parte, no quiera que se refuerce el Barça o el Madrid. En ese caso, el Madrid también hizo la oferta en su momento, al menos eso pareció. Y yo eso lo entiendo, aunque algunos oyentes la semana pasada precisamente me reprochaban haber calificado al Atlético de Madrid de clase media, y yo me equivoqué, pues seguramente en el concepto. No digo que el Atlético de Madrid sea clase media, diré que es una alternativa al Madrid y al Barça, pero en tanto que alternativa al Madrid y el Barça, que no está en este momento, o por lo menos a nivel de títulos a su altura, no quiera que se refuerce el Barça, ni tampoco que le gustaría que se reforzara el Madrid. Ahora, tienes que aprender a ver cómo lo vas a gestionar, porque esto puede ser una bomba de relojería. O sea, tener a un jugador como Julián Álvarez, pues si el Atlético de Madrid va bien, pues el problema lo tendrá Julián Álvarez. Si el Atlético de Madrid va mal, la gente se preguntará qué hacemos con Julián Álvarez. No es una situación cómoda. Y de paso, el Barça también tiene un problema, porque quizá se puso en la mente de que el 9 era Julián Álvarez, y entonces tendrá que activar un plan B que de momento nadie sabe en qué consiste, porque han salido tantos nombres que no es que haya hemos comentado un Luis Suárez, preciso, del ¿no? Sporting de Lisboa, Lautaro Martínez, pero es que el Inter no lo va a vender. Justo. Claro. Pero que tampoco el hecho de que el Barça haya fichado a Rodri cambia el dinero que ha invertido aunque el dinero que ha invertido en Rodri, si lo hubiera invertido en Julián Álvarez, habría pasado exactamente lo mismo. Es decir, cuando la gente dice, ¿por qué ficha a Rodri? Bueno, Rodri es otra historia que no tiene nada que ver con el fichaje de Julián Álvarez. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid y Julián tienen un problema, y el Barça lo puede subsanar si encuentra un 9 que es una alternativa. Pero esos casos no son fáciles de resolver. Quedan todavía días hasta el día 1, no nos olvidemos. Luego hay el mercado invernal, pueden pasar todavía muchas cosas, y lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. En eso, claro, tenemos que pensar que lo que dice Miguel Ángel Gil va a misa, aunque tampoco sé hasta qué punto la entrada de Apolo en el Atlético de Madrid modifica planes a corto y a medio plazo. Hasta ahora sí que sabíamos cómo se movía el club rojiblanco, ahora no lo sé. Tengo mis dudas de si esto es decir, oiga, que se olviden, y así el Barça, si ficha ya un delantero centro antes del día 31, se acabará el serial respecto al Barça, pero no sé si se acabará el serial Julián Álvarez, porque entonces si dices, bueno, pues el Barça ya se ha apañado, Julián Álvarez, ¿qué dirá? ¿Se olvidará del Barça y ya se entregará directamente al Atlético de Madrid? Cuando un club tiene que ayudar a un jugador a integrarse, no me parece una excelente noticia, digamos, ¿no? O sea, lo normal es que tú tienes un jugador justamente para que te dé rendimiento y que te dé goles y que esté satisfecho, no ayudar a integrar, diría yo, vaya. Dentro, Manuel, de lo que es el deporte, que a veces magnificamos las cosas del deporte, que igual es lo más importante de las cosas menos importantes que hay en la vida, pero es que este asunto no tiene buena solución. Hombre, tú fíjate, yo creo que es que ahí siempre se hace mal una cosa. Yo entiendo también, el Madrid lo exige, ¿no? Algunos jugadores que quieren salir, demuestra públicamente que quiere salir. Claro, es que cuando haces eso y luego no sales, macho, te quedas... es complicadísimo la figura. O sea, yo creo que el jugador ahí debería protegerse con un hermetismo absoluto, que la gente a lo mejor haga un poco de ruido, que las cosas se hagan de forma... Porque en el momento en que un jugador dice, yo prefiero salir,
tú cuando estés jugando esa temporada porque no has salido y porque sabes lo difícil que era que salieses, el aficionado va a saber que tú estás jugando porque no pudiste marcharte. Lo que es evidente es que él intentó hacer una declaración como para forzar su traspaso, ¿no? Y le salió mal. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid dijo que no iba a negociar por ninguna cantidad con el Barça. No sé si es que no lo preveían o qué es lo que podía pasar. Quizá midió mal esa expresión y tal. Lo curioso del caso es que cuando ha sido al revés no ha ocurrido ese contencioso. El Atlético de Madrid ganó la Liga con Villa, el Atlético de Madrid ganó la Liga con Luis Suárez, que fueron jugadores que pasaron del Barça al Atlético de Madrid. Y no hubo ningún incendio ni pasó nada, o recuerdo mal. No, incendio no hubo. Bueno, que quiero decir de que se dio por normal, pues se había acabado una trayectoria, es decir, cuando el traspaso, ahí no había contencioso, ¿no? Digamos que las dos partes, pero lo que se queja la afición del Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid, por lo que yo tengo entendido, es que siempre en las previas, bueno, venimos además de una temporada donde se han enfrentado tanto en Champions como en Copa del Rey. Siempre el run-run de Julián, el run-run, el run-run, entonces se entiende que lo filtra el Barcelona. Pero los periodistas hacen su trabajo, que es contarlo. Pero no solo es una cuestión del Barcelona. Aquí es donde es que no voy a defender al Barcelona. A mí las políticas de los clubes, cada uno se las sabe, pero Julián, el que tiene, entre otras cosas, es que no está a gusto jugando con Simeone. Es decir, el punto de partida es que él no ve que el Atlético de Madrid tenga aspiraciones o no ve que el juego del Atlético de Madrid a él le venga bien. Es decir, no es que se haya ido un acto de rebeldía, lo que se le ha dicho, que cree que tiene que irse al Barça a otro club porque con Simeone, pues por las circunstancias que sean, no hay la sintonía que se esperaban. O eso es lo que yo entiendo, yo lo que sé. A lo mejor estoy equivocado. No es que haya dicho, es que me han dado muchos millones. No, estamos hablando de aspiraciones deportivas y estamos hablando de sistema de juego, no estamos hablando de millones, al margen de que le pueda pagar más o menos la ficha. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Entonces, la integración pasará porque Simeone y Julián Álvarez se lleven bien. No sé cómo va a jugar Simeone, no tengo ni idea de quién va a ser el 9, si va a meter a Julián más o no, qué va a pasar con Sorloth, qué va a pasar con más delanteros. Pero digamos, es un problema de estar a gusto con el sistema de juego, con lo que juegas o cómo que quieres jugar. Mira, esa fue la discusión justamente entre Mourinho y Rodri, cuando dijeron, me entraron Rodri tenía dudas de cómo voy a jugar y Mourinho dijo, pues por las dudas de Julián y ahora las tengo yo. Pero curiosamente yo creo que a Rodri le pasó que con Flick hablaron del juego, no hablaron de si vas a ser muy importante, de que yo te voy a prometer no sé qué, no, hablaron de qué función voy a tener, cómo vamos a jugar, y a partir de ahí tú puedes llegar a un acuerdo. No, esos jugadores, estamos hablando de un finalista de la Copa del Mundo, no estamos hablando de un cualquiera, y puede ser que tenga sus discrepancias con el entrenador. Entonces, si sigue el entrenador y el jugador siguen a disgusto, tienen un problema deportivo, no solo económico. No es una cuestión de si se va a ir al Barcelona o se va a ir al Arsenal y tal. Tiene un jugador que no se entiende con el entrenador. Ahora, si son capaces de resolver sus disyuntivas y Julián acaba siendo el delantero titular, hace no sé cuántos goles, pues igual ahí se acaba el contencioso, pero entiendo que esto parte de porque no está a gusto. Después de una gran primera temporada de Julián Álvarez, la segunda pues ha dejado mucho que desear, incluso estuvo unos cuantos meses sin marcar ningún gol. Bueno, Mourinho, Julián Álvarez, los nombres propios, hay muchos más, Rodri, etc., pero bueno, en el día de hoy queríamos focalizarlo en estos dos. Ramón Besa, un placer como siempre. Igualmente, gracias a vosotros. Hasta ahora, gracias. Manuel, un abrazo, que vaya Álvaro, bien. Ramón, gracias, saludos, chao, buenas noches. El Larguero, con Álvaro Benito. Es 10 veces campeona del mundo de kitesurf freestyle, tiene 32 años, pero da la sensación de que lleva con nosotros toda la vida. ¿De quién se trata? Isa Pacheco, muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Pues de la única e inigualable Gisela Pulido, que hace unos días pues bueno, nos dio un susto porque la playa de Los Lances, en Tarifa, caía ya la tarde y de repente Gisela Pulido sufrió una aparatosa caída mientras entrenaba con su tabla en el agua. Se vivieron momentos de mucha tensión, Álvaro, tuvo que venir incluso la ambulancia porque la caída, como te digo, fue dura e incluso Gisela tuvo que estar varios días en el hospital realizándose pruebas. Por suerte todo quedó en un susto, solo sufrió algunas fisuras en el cartílago y lesiones musculares intercostales, pero lo llamativo de todo esto, Álvaro, es que la caída de, como bien decías, la 10 veces campeona del mundo de kitesurf se produce después de que la catalana hace unos meses decidiera cambiar de modalidad. Ahora Gisela practica el big air, que consiste en saltar lo máximo posible para realizar acrobacias a 10, 20 o 30 metros de altura utilizando una cometa y una tabla. Es una modalidad que tiene más riesgos que la anterior que practicaba, el Fórmula Kite, y fíjate, Álvaro, lo que publicó Gisela después de la caída en sus redes sociales: cuando buscas llevar tus límites un poco más lejos, también sabes a lo que te expones. Hola Gisela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues la verdad que cada día mejor. La caída la tuve el jueves y bueno, pues voy mejorando cada día. Es verdad que un poco drogada, entre comillas, ¿no? De analgésicos, porque al final hay un poco de dolor. Pero sí, cada día mejor, con fisio también y cuidándome todo lo que puedo. Fue un susto gordo, ¿no? Sí, la verdad que fue sin duda la caída más fuerte que he tenido. Es verdad que bueno, me he dislocado el hombro, he tenido varias lesiones de rodilla, de tobillo, etcétera, pero nunca había tenido ninguna lesión en las costillas, nunca había tenido una caída así de fuerte y nunca, toco madera, que espero que no sea otra vez, me habían tenido que sacar en ambulancia de la playa y realmente fue una situación, bueno, nueva para mí y que ojalá que no se vuelva a repetir, la verdad. Lo de las costillas se ha quedado en fisura. Aún así, siempre me han dicho, yo por suerte y toco madera también, nunca he sufrido ninguna lesión en las costillas, pero dicen que es súper doloroso, sobre todo eso, duele muchísimo. Sí, sí, la verdad que yo tampoco había tenido ninguna lesión de costilla. Y sí, es bastante doloroso. En el momento estaba gritando de dolor cuando me pasó en el agua. Se me contrajo, creo, el diafragma y no era capaz de estirar las piernas. Estuve como durante un rato en shock y tardé como unos 45 minutos en salir del agua. O sea, estuve en el agua durante 45 minutos porque por la situación en la que estábamos en un sitio que se llama balneario entrenando, el viento te lleva hacia el mar, o sea, hacia Marruecos, y tenía que volver de vuelta a la playa y me costó muchísimo. Me ayudaron, pero bueno, al final todos tuvieron que sacarme nadando. Y bueno, pues sí, es muy doloroso. Por suerte, pues fue un golpe muy fuerte y no hubo fisura en las costillas, pero sí que hay fisura en el cartílago y en varias zonas de los intercostales, en lesiones musculares. Y los fisios creen también que me he podido subluxar un poco la zona y bueno, del golpe. Pero bueno, por suerte ha quedado en un susto, podría haber sido mucho peor. Y aprovecho y doy gracias a la gente que estuvo ahí conmigo y me echó una mano para salir del agua. Tú conoces perfectamente lo que es competir en el agua. ¿Qué pasó? Pues yo creo que se juntaron muchas cosas, ¿no? Que hay veces que, bueno, es un cúmulo de circunstancias, que en muchos accidentes pasa eso, ¿no? Y bueno, pues el bigger es una disciplina que necesitas condiciones de viento un poco extremas, de condiciones de viento fuerte. Y este verano en Tarifa no hemos tenido casi condiciones de viento así más extremo y había 2 días de levante. Quería aprovechar lo máximo posible. Por la mañana estuve haciendo un entrenamiento con mi entrenador. Estuve navegando casi 4 horas, hice 2 sesiones de 2 horas, volví a casa, comí, descansé un rato y estaba súper cansada. Y me di un baño en la piscina para, pues eso, activarme un poco, me tomé un café y dije, venga, voy a hacer la última sesión, que ya es el último día de levante y tengo que aprovechar. Y nada, estuve navegando ahí cuando realmente estaba muy cansada en mi cabeza pensaba, estoy muy cansada, mejor me quedo en casa, pero por otro lado decía, no, venga, va, que tengo no que has entrenado aprovechar, casi, ¿no? no ha habido levante. Tengo que aprovechar. Exacto, es más que nada el tengo que aprovechar porque ya se va a ir el viento, no vamos a tener condiciones y fue un poco eso, el empujar de más. Ya llevaba como casi 1 hora navegando y pensé, va, me voy a salir ya porque es el atardecer, ¿sabes? Como que ya tenía la sensación de que algo iba a pasar, estaba cansada y al final, mira, fue el último truco, es lo típico, ¿no? Que dices el último truco o uno de los últimos trucos y me salgo y al final pues cometí un error en el aire, perdí el control de dónde estaba yo y dónde estaba la cometa y caí a plomo directamente del lado derecho y nada. Yo creo que el oyente del larguero, al igual que yo, cuando has dicho, no, es que tardé 45 minutos en volver y claro, es que como que la corriente te arrastraba hacia Marruecos. ¿Dónde estabas exactamente? Claro, porque vosotros para hacer ese tipo de entrenamientos, ¿dónde os colocáis? Estáis en la zona de Tarifa, pero entiendo que bastante dentro, ¿no? O sea, ¿cómo es eso de tener una caída tan grave como esta y el hecho de tener que volver durante 45 minutos? Ya, eso fue lo peor porque fue como una situación de impotencia, de no poder hacer nada, de supervivencia total, de decir, bueno, tengo que llegar como sea porque ya el sol se había puesto y no tenía como otra opción, era, venga, tengo que llegar sí o sí, ¿no? Y me puse, ¿A cuánto pues, estabas como de la costa? ¿A cuánto estabas de la costa? Pues mira, es que el otro día quedé con el chico que me rescató y él llevaba el reloj con GPS y estábamos como después de la caída a unos 300, 400 metros de la orilla. Sí. Y a los 100 metros, o sea, yo usé mi cometa para llegar hasta la playa todo lo que pude. No navegando, pero fui como, digamos, con la tabla debajo del agua, como pude hacia la playa. Cuando llegué como a unos 100 metros de la playa, solté el kite porque ahí ya no había viento. O sea, la playa donde entrenamos se llama Balneario, es una playa muy bonita donde está el agua súper lisa y el viento viene de tierra, es decir, de tierra hacia el mar. Claro. ¿Qué pasa? Que si tienes cualquier problema, el viento, no la corriente, sino el viento te lleva hacia el medio del mar. Y ese sitio en concreto es muy bueno para hacer la disciplina del big air porque
Tienes pues el agua plana, tienes una ola que te ayuda a saltar más alto, el viento te sustenta y te levanta muy alto, que es como el sitio donde todos los profesionales que hacen big air pues van a entrenar. Y nada, por eso me costó tanto volver, porque el viento al final me empujaba hacia el mar, ¿no? Hacia el mar. Isa. Sí, Gisela, yo te quería preguntar por qué este cambio de modalidad, ¿no? Porque decía yo al principio informándote que esta modalidad, el Big Air, es más peligroso, ¿no? Que la de kite. Que la de kite que practicabas. ¿Por qué decidiste cambiar? Soy una persona que los que me conocéis y habéis escuchado de mí durante todos estos años que llevo compitiendo, que me gusta salirme de mi zona de confort, probar cosas nuevas y que realmente me estimule lo que hago. Y cuando dejé de competir en freestyle después del 10º título, necesitaba también pues eso, algún reto nuevo, y fue cuando pues me cambié de disciplina para ir a los Juegos Olímpicos, que siempre ha sido mi sueño. Y bueno, pues cuando tuve la oportunidad también de probar el Big Air, dije, wow, me encanta el Big Air, es algo que puedo hacer en Tarifa porque es la meca de esta disciplina. Te diría que entre Tarifa y Ciudad del Cabo. Y también es verdad que con el tema olímpico, los que sabéis también que habéis seguido un poco, es complicado porque no tengo el peso suficiente para la disciplina, ni la altura. O sea, es un deporte muy físico donde hay que pesar mucho. Y ha sido bastante duro la campaña olímpica anterior, donde tuve que ganar casi 12 kilos, y ha sido como una lucha muy dura, ¿no? Con mi cabeza, con mi cuerpo, con muchas horas de entrenamiento y sin tener resultados, porque al final no pesas lo que pesas, y realmente no me hacía feliz, ¿no? Y bueno, pues también este cambio de disciplina ha sido buscando pues algo que me haga feliz, que me guste, que me apasione, y he recuperado toda esa felicidad que era lo que me gusta es el kite, ¿no? Yo muchas veces iba a navegar sin ganas cuando hacía Fórmula Kite porque no era feliz haciendo lo que hacía, ¿no? Y también yo creo que eso es importante. Pero bueno, también es muchas veces porque te pones mucha presión y quieres tener ciertos resultados, y con mi peso sé que no puedo optar a una medalla realistamente, y ahora me lo estoy tomando de otra forma, ¿no? De disfrutar más de las sesiones, disfrutar del entrenamiento, disfrutar de los viajes, de ir al agua, de tener la opción de competir. Y ahora, bueno, con la federación voy a ir al Mundial en Fortaleza el 2027, que es el Mundial clasificatorio, y el objetivo es clasificar para los Juegos, pero no voy a ir con la misma intensidad que la campaña anterior, porque mis rivales pesan 80-90 kilos y yo peso 60. Queríamos acordarnos de Gisela Pulido, que ha tenido esa grave lesión, grave caída, y se está recuperando después de lo que sucedió hace apenas unos días. A recuperarse bien, más que pronto, sobre todo a recuperarse bien. Gisela, un beso muy grande. Muchísimas gracias, un beso. Gracias, Buenas noches. Isa. Adiós. Hasta mañana. Seguimos. Nuestras grandes deportistas, Gisela Pulido. Sin más, recordar que no nos ha ido demasiado bien. Gran Premio de Países Bajos, o sea, la Holanda de toda la vida, con Carlos Sainz y con Fernando Alonso. Mañana nos lo va a contar Jesús Balseiro. Y a Paredes, pedazo de futbolista, pero que se comporta de aquella manera, le han caído 10 partidos después de comportarse como un macarra en la final del Mundial. Está bien empleado. Gracias por estar ahí, como siempre. Enseguida más aquí la SER. Mañana Carrusel Deportivo desde las 4 de la tarde con Jorge Escorial. Hasta mañana. El Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.